Desde pequeño siempre me gustó la Fórmula 1 y desde que tengo uso de razón, una de mis metas era ir a un gran premio. Ahora, siendo fotógrafo, uno de mis sueños es ser fotógrafo de la Fórmula 1, pero como es muy difícil llegar a serlo, voy a aprovechar que me invitaron al Gran Premio de España para construir mi portfolio de Fórmula 1 y saber si soy capaz de hacer estas fotos. Nada más llegar al circuito y canjear mis entradas, empecé a hacer fotos al ambiente que había. Siempre que voy a eventos, ya sean deportivos o de otro ámbito, me gusta hacer fotografía documental para poner un poco en contexto dónde se hace y las cosas que no se ven cuando estás viendo, por ejemplo, una carrera de Fórmula 1 por la televisión. Son fotos como detrás de las cámaras que me gusta mucho tenerlas a mí como recuerdo, pero también para enseñarle a ese tipo de gente que no puede venir a un gran premio y no sabe lo que hay alrededor del circuito, las fanzones o la fiesta que hay entre la gente que nunca se enseña por retransmisión. En este tipo de fotografía yo intento centrarme en gente que tiene un atuendo de Fórmula 1 en este caso, que esté en un ambiente interesante. Ya sea bien, poniéndolo en contexto, que estemos en el circuito o situaciones que cuenten con un instante decisivo o una situación interesante. Mientras daba esta vuelta para llegar a nuestra grada, ya estaban rodando los Fórmula 3. Y esto me sirvió para ponerme en contacto con los coches y hacer fotos de este estilo con la gente, teniendo la afición en primer plano y los coches en segundo, aportando una visión más de espectador que de periodista. Me sorprendieron muchísimo los F3. Sonaban una barbaridad, mucho más que los F1. Pero obviamente eran más lentos, lo que ayudaba a hacer mejores fotos porque al principio tenía que coger ese rodaje para empezar a hacer fotos a los coches. Por eso también empecé a hacer fotos a la gente y con la pista más en segundo plano, ya que quería familiarizarme un poco más con la cámara, que hacía tiempo que no hacía fotos, y el entorno en el que estoy para estar yo más cómodo. Pero bueno, este sitio ya me lo guardo para más adelante, para hacer fotos desde aquí, desde Fórmula 1, que la verdad se veía de locos. Cuando mi padre y yo llegamos al sitio en el que nos tocaba, estábamos flipando con la grada en la que estábamos. Estábamos en plena recta principal. Teníamos justo delante los boxes y yo ya estaba imaginándome todas las posibilidades que tenía al hacer fotos desde tan cerca. Tiré un par de fotos pegado a la pista y después ya subimos hacia nuestro sitio. La verdad es que teníamos una vista inmejorable y me gustaba mucho la vista casi cenital que tenía para hacer el tipo de fotografía que tenía en mente. El único problema es que los coches pasaban rapidísimos al estar situados en una recta, así que tenía que configurar la cámara para intentar hacer un paneo lo mejor posible. La cámara que estoy utilizando hoy es una Sony Alpha 6400. Como objetivo para las fotos documentales y de gente de 18-55 mm y para largas distancias un 55-210. Además, para hacer los paneos a los coches en los que tienes que bajarle bastante la velocidad a la cámara, tengo un filtro ND para que no se sobreexponga la imagen y poder hacer este tipo de fotografía. Ya con el telemontado y con los F1 por fin en la pista, empecé a probar este tipo de fotografía con tiempos de exposiciones bajos, siguiendo el movimiento del coche y congelando el monoplaza, mientras que lo demás sale desenfocado por la velocidad que tiene. Es una fotografía muy tediosa, que necesitas mucha paciencia, porque igual de 10 fotos, igual te quedan 2 enfocadas y una muy nítida. Después de calentar desde mi sitio y sabiendo un poco cómo iba mi cámara con este tipo de fotografía, bajé a la fanzone a hacer un poco más de fotografía documental porque ya había más ambiente, ya que había empezado la Fórmula 1.
Y más adelante pues me acerqué al sitio en donde habíamos visto antes los F3 para sacar ese tipo de fotos pero con los F1. Este era un sitio clave, porque literalmente estabas como si fueras fotógrafo acreditado de Fórmula 1, pero había una valla delante, que cuando hacías el paneo literalmente desaparecía. Desde aquí saqué algunas de las mejores fotos que tengo en esta serie de Fórmula 1. Y la verdad que viéndolas ahora aún no me creo que haya hecho estas fotos. Siempre fue un sueño y haberlas hecho y que me hubiesen salido tan bien hace que valiese totalmente la pena esta experiencia. Para conseguir otra perspectiva y fotos diferentes a las que ya tenía, fui al extremo de la tribuna donde se veía la primera curva. Y desde ahí pude hacer algunos paneos más. También saqué fotos bastante interesantes, usando ese desenfoque de movimiento y seguimiento al monoplaza. Alguna gente critica este tipo de fotos porque dicen que está desenfocada o que cuando estaba empezando fotografía era el tipo de fotografía que hacía porque le salía mal, pero yo creo que este tipo de fotografía ahora está en auge. Y en vez de hacer las típicas fotos que hacen los periodistas, porque sí, siendo periodista tienes que hacer esas fotos técnicamente perfectas, que son muy nítidas y sin desenfoque ninguno, ya que puedo ir por mi cuenta propia y tener un poco de libertad, me gusta experimentar con técnicas nuevas y darle un poco de personalidad a mi fotografía. Así que no dejéis nunca que la gente os diga lo que hacer. Si os gusta la fotografía y queréis construir tu portfolio, ir a muchos eventos de este tipo y sin ninguna acreditación podéis hacer fotos profesionales para vuestro portfolio. Espero que os haya gustado esta experiencia y espero que la siguiente vez que vaya a un Gran Premio de Fórmula 1 sea acreditado. Y obviamente me llevaré la cámara para contaros. Así que suscríbete, deja tu like y nos vemos en la próxima.